Bueno, amado Padre, quiero darte gracias, alabarte y bendecirte en esta noche. Hoy te pido especialmente por Río Negro. Hoy declaro que Río Negro le pertenece a Jesucristo. Cubre a Río Negro con tu sangre preciosa, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos en esta ciudad maravillosa, hermosa. Y hoy declaramos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, que aunque no veamos, el 100% de Río Negro será para Cristo. Y hoy declaramos y profetizamos que cosa tremenda harás tú en este lugar. Lo creemos, lo profetizamos, que lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que tú tienes preparado para este lugar. Es la capital del reino en Colombia, Río Negro. Hoy clamamos por los jóvenes, que serán los mejores, que saldrá luz a las naciones de ese lugar. Hoy declaramos que los niños también tendrán algo especial en este lugar. Guárdalos y protégelos de todo abuso y maltrato. Hoy declaramos bendición sobre Río Negro. Gracias, Señor, por habernos puesto en este lugar tan especial. Y seguiremos clamando hasta ver tu gloria derramada sobre este lugar. Gracias, Padre, y gracias, Señor, por la palabra de esta noche, y que muy pronto nos podamos reunir y podamos ver tu gloria también, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a Primera de Corintios, Romanos 12:2. Ahorita Primera de Corintios, Romanos 12:2. Estaba pensando en Corintios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. No podemos seguir pensando lo mismo, sino que tenemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, así vamos a vivir. Vamos a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, la forma como pensamos define nuestra forma de vivir. Nuestro pensamiento es clave. Si tenemos pensamientos tóxicos, es algo que tenemos que cambiar y renovar. Si tenemos una mentalidad egoísta, tenemos que cambiarla. Si nosotros somos hijos de Dios, somos hechos a su imagen, tenemos la mente de Cristo. Y hoy es lo que tenemos que declarar nosotros, que diga: yo tengo la mente de Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente, y que de acuerdo a como nosotros pensemos, así que permita que la mente de Cristo en usted lo guíe hacia la victoria. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cómo lo renovamos? Con la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Es lo que les estaba hablando en este momento. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Subraye eso en su Biblia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente, porque de acuerdo a como nosotros estemos pensando, así será nuestra forma de vivir. Eso es lo que les quería dejar en esta noche. Necesitamos dejar nuestra mentalidad egoísta, que empecemos ese proceso de renovar nuestra mente. Su mentalidad va a definir su éxito o fracaso en la vida. Así que tengo la mente de Cristo. Usted también tiene la mente de Cristo. Declárelo y lo verá. Tenemos la mente de Cristo. Gracias. Quiero Amén. que vaya a la carta de los Romanos, carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante. Romanos 1:16. Y esta es la frase que da el título a esta charla en esta noche: porque no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo:
porque no me avergüenzo del Evangelio. Y quiero comenzar con esto. Esta semana, exactamente el domingo, recibimos un mensaje de alguien que no veíamos hace como 20 años, un hombre que creció con nosotros en el Evangelio y ahora es pastor en Canadá. Y pues nos envió un mensaje, vio una de nuestras prédicas. Alguien invitó a su nuera en enero a venir acá a este lugar y ella grabó el servicio y grabó todo lo que estaba en las paredes de este templo y lo llevó allá a Canadá, y casualmente se encontró con este amigo mío que no veíamos hace muchos años y le dijo: ay, vea, estuve en Río Negro, allá hay una iglesia espectacular, una alabanza poderosísima, una palabra tremenda, y muéstreme a ver quién es el pastor. Y apenas vio el video dijo: ay, ese es el pastor Diego Saldarriaga y la pastora Patricia. Y él se acordaba de esos pequeños comienzos cuando empezamos hace 23 años en un localcito en Llano Grande, cerca del Club Llano Grande. Era un estaderito de una casa muy vieja, ya se estaba empezando a caer, una casa de tapias, y ahí empezamos este sueño de Dios. Y este hombre, pues hicimos el contacto, nos llamamos, hablamos mucho rato de todas esas anécdotas, de lo que recordábamos, de cómo comenzamos, de cómo el Señor nos trajo a este lugar y empezamos a creerle a Dios, a caminar con Dios, a pasar por el desierto, por las aguas, a pasar por muchas tribulaciones, dificultades, pero podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, cuando trajeron una piedra y dijeron: hasta aquí Dios nos ha ayudado, que Dios les había dado la victoria sobre los filisteos, y ahí en ese lugar erigieron un memorial. Por eso nosotros recordamos cada año nuestro aniversario. Cada aniversario es un memorial de lo que Dios ha hecho en estos 23 años, porque no nos podemos olvidar de contar las maravillas que Dios ha hecho. Y por eso hoy escogí este título: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí hay un pasaje donde hay muchos porque. Explicaciones que va hilvanando Pablo, como ensartando piedras en un collar. Y el primer porque es: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el segundo es porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que esos dos primeros versículos, el 16 y el 17, hablan de los que caminamos con Dios, que vivimos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y recuerdo esos tiempos, vivir por fe y para fe, y de fe en fe, como viendo al invisible. Yo siempre le digo a la gente que tuvimos esos primeros años como viendo al invisible, caminando ahí por el desierto, donde Dios nos dijera: den este paso, den este otro, den este otro, y veíamos cómo Dios nos respaldaba, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios liberaba, cómo Dios sanaba gente, cómo Dios traía personas de los lugares más inverosímiles que usted no se imagina. La gente que empezó a llegar a este lugar, a esta pequeña congregación que nació con 5 personitas, y que el Señor nos ha permitido ver
cómo ha crecido, cómo Dios ha hecho la obra, porque esto es del Espíritu Santo, y si alguien le roba la gloria a Dios, pues seríamos cortados de acá y esto se iría al piso. Pero le damos la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y a continuación, a partir del versículo 18, lo que les decía yo ahora, hay una separación entre las ovejas y las cabras, entre los justos y los impíos, entre los santos y los no santos. Y vuelve a hablar otro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Usted se puede preguntar en este momento, bueno, Dios, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Por qué está permitiendo esto? Hay procesos que tenemos que pasar usted y yo como pueblo de Dios, pero estas situaciones no son permanentes. Vamos a ver a Dios obrar. La justicia de Dios, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El hombre sabe que sabe desde el principio de la creación que Dios creó el universo. Y está escrito en la Biblia desde hace unos 4000 años, cuando Moisés escribió esos 5 primeros libros. Y nadie puede decir es que eso fue manipulado, que eso fue obra de hombres, que eso es para esclavizar al ser humano. No, al contrario, es por amor que Dios nos entregó su palabra, es porque nos ama y no quiere que el ser humano perezca, no quiere que sea condenado. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para los demonios. El infierno no fue creado para el ser humano. Usted y yo nacimos con un destino eterno para estar en la presencia de Dios. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mundo allá afuera dice que la ciencia nos separa de Dios, y es al contrario. Muchos científicos encuentran a Dios a través de la ciencia. Si usted ve la historia, Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, personas gigantes en conocimiento, en descubrimientos científicos, premios Nobel, etcétera, etcétera, eran temerosos de Dios, leían la Biblia, oraban, se humillaban ante la presencia de Dios. Hay una frase de Albert Einstein que dice: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Así que no podemos desconocer que la misma ciencia tiende a descubrir a Dios en lo grande, en el cosmos, en las estrellas, en los astros, en las galaxias y en lo pequeño. A través de un microscopio se puede ver el milagro de la vida. Otra cosa es que el hombre deliberadamente, voluntariamente quiera desconocerlo. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto no lo escribió Pablo para el siglo XXI, pero es lo que sucede ahora. Y ya desde la antigüedad el hombre se comportaba de esa manera.
Porque el hombre pecador no quiere que nadie le diga qué hacer, ni que lo que está haciendo está mal hecho, ni que lo que hace le trae consecuencias. El ser humano quiere darle la espalda a cualquier ley moral, a cualquier cosa que lo limite. Cuando Adán y Eva estaban en ese lugar que se llama el Edén, que significa la gloria de Dios, estaban en la atmósfera del cielo, un pedazo del cielo en la tierra, para establecer el reino de Dios en la tierra y que se extendiera por toda la tierra y que toda la tierra tuviera temor de Dios, y que en el momento en que Adán y Eva se multiplicaran sobre la tierra, esos hijos iban a ser temerosos de Dios, que era el plan inicial, el plan original de Dios. Pero el ser humano pecó, el ser humano eligió lo incorrecto. Dios pone límites porque usted y yo somos seres morales que podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Y si nadie nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces simplemente seríamos robots, seríamos maquinitas programados. Pero Dios le dio al hombre la capacidad de escoger, la capacidad de elegir. Dios le dijo al hombre, a Adán: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en el centro del paraíso no podéis comer de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el diablo vino, engañó a Eva, le mostró el fruto. Ella lo vio y lo codició, dijo que era un fruto codiciable para comer y para adquirir sabiduría. Y la mentira del diablo es que ellos serían como Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre, el ser humano en este momento? Quiere ser Dios, quiere decidir sobre quién vive y quién muere. Aprueba leyes a favor del aborto, matando niños inocentes por millones. 55 millones de bebés fueron abortados el año pasado en todo el mundo. Y eso que sin contar las clínicas clandestinas que no reportan sus estadísticas, solo de los que se sabe. Esto es peor que cualquier pandemia, que cualquier virus. Es la maldad del ser humano. Y mire cómo el hombre se va degradando en esta escala hacia lo más profundo, hacia lo más degradante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos cómo a través de la historia el ser humano se envaneció en sus razonamientos y creyó ser más sabio que Dios. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Como Nimrod, dice la historia, dice la Biblia, que fue el hombre poderoso en su tiempo. Se hizo rey, se hizo nombrar rey para gobernar la tierra. Y había un solo idioma y todos vivían en el mismo valle de Sinar, Babilonia. Por eso Babilonia representa todo aquello que está en contra de Dios. Babel significa confusión. Allí fue donde Dios confundió las lenguas, hizo esparcir a todos los seres humanos en diferentes direcciones para que se formaran diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes lenguas. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero Nimrod quiso ser Dios, se hizo pasar como Dios, practicó la brujería, la hechicería, tuvo contacto
con demonios, con el mundo espiritual de las tinieblas, y contaminó la tierra, trajo contaminación a las naciones. De ahí en adelante usted ve religiones paganas, paganismo, dioses, cualquier cantidad. En la India hay más de 70 millones de dioses, cualquier cosa es Dios. En la China el dragón es un dios. ¿Y sabe quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En las culturas americanas, indoamericanas, se adora la serpiente emplumada, se adora ese dios sol y muchos otros dioses. El ser humano cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ya ve usted la cultura griega, la romana, los egipcios, los babilonios tenían sus imágenes como seres humanos: Júpiter, Zeus, Venus, Marte, etcétera, etcétera. Isis, Ra, coronavirus, cualquiera de esos puede ser un dios. En semejanza de hombres corruptibles, de aves, imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que lleva la idolatría, que es el pecado en contra del Dios verdadero. Tener dioses fuera del Dios verdadero se llama adulterio espiritual. Y pasar del adulterio espiritual al adulterio en la carne, dice aquí: deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando decidimos adorar la criatura antes que al Creador, hoy hay una religión mundial que se llama el humanismo, que el hombre es su propio Dios, que creemos más en lo que hace el hombre, lo que hagan los gobiernos, lo que haga el Estado, lo que haga una persona. Endiosamos personas y le damos más poder a ellos que lo que le damos a Dios. Creemos más en ellos que lo que creemos en Dios. Y cuando estamos en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, así hayamos leído la Biblia y hayamos vivido una vida cristiana, muchos van a apostatar de la fe, muchos se van a ir detrás de esas personas, a creer más en las personas. Hay gente que cree más en un noticiero que en la Biblia, le cree más a un hombre que la Biblia, le cree más a un, entre comillas, hombre de ciencia que a la Biblia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La mujer cambió el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros. Lo que vemos ahora, un movimiento a nivel mundial donde el ser humano se ha degradado y se ha degenerado de tal manera que lo que usted puede ver con sus ojos es poco. Y como ellos no aprobaron, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente desaprobada por Dios. Ya Dios dice: ya no más. Dios tiene misericordia, pero llega hasta cierto punto. Recuerda la generación de Noé. Dios
dijo: hasta aquí nomás. Le dolió en su corazón el haber creado al hombre sobre la tierra. Luego Sodoma y Gomorra, cuando Dios habló con Abraham, le dijo: el pecado de estas ciudades ha llegado hasta el tope. Así que Dios tiene una medida de misericordia. Va subiendo, 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 hasta que ya se derrama, y lo que viene ya es la ira de Dios. Por eso dice aquí, cuando hablamos en el principio, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué colmo tenemos que llegar en esta generación para que se desate la ira de Dios? Aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, degeneración en todas las áreas, pedofilia, que se han destapado una cantidad de cosas terribles, abuso a niños, terrible. ¿Hasta dónde tiene que llegar el ser humano en esta generación? Una mente reprobada es una mente que ha sido desaprobada por Dios. Cuando usted reprueba un examen, ¿qué dice? Lo perdió, perdió el examen, está reprobado, perdió la materia o perdió el año. Cuando una mente ha sido reprobada por Dios, perdió el año con Dios. Y esto fue escrito hace 2000 años. Versículo 29 dice: mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esto me llama mucho la atención: inventores de males. Inventores de males. O sea, no les basta con lo que ya ha sido hecho, sino que quieren inventar cosas nuevas, más maldad, más crueldad. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo cree que una madre puede asesinar a su propio hijo en el vientre? Sin afecto natural. Y las personas que atienden esos abortos, ¿cómo pueden hacer eso? No tienen ni un mínimo de misericordia por esa criatura. Y se lavan el cerebro diciendo que ahí no hay vida, que no es una persona, que no es un ser humano. Desde el momento de la concepción hay vida, hay un ser humano. Ya Dios puso eternidad en esa persona que se está gestando. Ya Dios tiene un plan perfecto. Ya Dios sopló el aliento del Espíritu, ya puso alma y espíritu en esa célula, en ese cigoto, que así se llama, cuando el óvulo recibe el espermatozoide, ya es un cigoto. Luego viene el embrión y luego el feto. Y ellos dicen: eso no es vida, no es una vida, son células. Oh, Dios mío, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia. Inventores de males, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, en este pasaje hay muchos por qué. Son explicaciones que da el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüence del evangelio.
Es tremendo que muchos niños y jóvenes que crecieron en el Evangelio llegan a la universidad y se vuelven más ateos que los mismos ateos. Entran a la universidad y es como si les borraran el cassette completo. Y oro en esta tarde por los niños y los jóvenes, que mantengan firme su fe sin fluctuar, que sean llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, porque el Evangelio es eso, poder de Dios a todo aquel que cree. Y yo creo que es un tiempo para demostrar lo sobrenatural de Dios, que lo que usted y yo creemos, como dice el apóstol Pablo, no fue inventado por allá en un rincón. Jesucristo murió en la cruz públicamente y resucitó a la vista de mucha gente. Dice la palabra que más de 500 discípulos lo vieron resucitado de entre los muertos, y está vivo y vive para siempre. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Para los justos hay revelación, para los justos hay justicia de Dios, pero para los impíos la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ira de Dios para aquellos impíos, injustos, pecadores que siguen difundiendo esas falsas creencias, que siguen difundiendo que Dios no existe, que las cosas evolucionaron de millones y millones de años, que fue casualidad que la vida en la tierra se dio y que usted y yo descendemos de un mico. Qué ridiculez. Hay más fe para creer que descendemos del mono que para creer que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Amén. Diga conmigo: no me avergüenzo del Evangelio. Que usted nunca se avergüence del Evangelio, de lo que usted ya cree. Nunca vuelva atrás. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes, porque este es un tiempo de polarización, es un tiempo donde se van a dividir los justos y los injustos. El que sea justo todavía, dice la palabra, dice en Daniel y en Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese todavía, pero el que sea impío, siga en su impiedad, siga en su perversión, siga en su pecado. Dios nos está dando una oportunidad y es el tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura. Pastores que no nos dejan salir, pues Dios nos va a dar estrategias, Dios nos va a dar formas de predicar el Evangelio. Quizá por la necesidad que hay en la gente, y aprovechar esa necesidad, la angustia, los momentos dolorosos que estamos viviendo, para orar, para clamar a Dios, para hacer una oración y ganar almas. Que el Señor nos dé oportunidades. Quiero que se ponga en pie y oremos, le pidamos a Dios que nos ayude a perseverar en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Quizás la cultura griega, cultura romana que le tocó vivir a Pablo. Recuerde que él estuvo en Atenas discutiendo con los filósofos, las personas que supuestamente más sabios en ese tiempo, más sabían, y se puso a discutir con ellos, a predicarles el Evangelio, y se burlaron de él. Le dijeron: otro día oiremos a este palabrero. ¿Quién va a creer eso que está diciendo, que hay un Dios que resucitó, que vino como hombre y que estuvo allá en Judea, en Galilea, y predicó el Evangelio y sanó gente, y que murió y resucitó?
Juá, 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 se burlaron de él. Otro día escucharemos a este palabrero. Creían que les estaba contando una fábula, un cuento. Pero algunos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Así salvemos a uno. Por ese uno valió la pena. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Te damos gracias por tu palabra. Que sigamos adelante, no importa las circunstancias, perseverando, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si usted en este momento no está seguro de su salvación, si usted en este momento no sabe a dónde irá su alma después de que usted muera y parta de este mundo, es hora de que usted acepte el regalo de Dios, a Jesucristo en su corazón. Quiero que repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde te entrego mi vida, te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Que me ayudes a vivir cada día en tu voluntad. Que mi mente sea la mente de Cristo, que renueves mi mente con tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ayude a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén.